Mi esposa llamó con aire de suficiencia. Esta noche, mis padres y yo volamos a Suiza. Vendí tu mansión frente al lago en Colorado, tu Porsche y tomé los 79.000 pesos de tu caja fuerte. Necesitábamos un nuevo comienzo. Permanecí en silencio, luego me reí, porque olvidó una cosa. A las 3:42 de esa tarde, mi esposa me llamó como si estuviera cancelando una reserva para cenar. Dijo que ella y sus padres volarían a Suiza a las 8. Había vendido mi mansión frente al lago, vendido mi Porsche y vaciado los 79.000 pesos de mi caja fuerte privada. Luego dijo, necesitábamos el dinero para un nuevo comienzo. Pero lo que más dolió no fue el robo. Fue la palabra nosotros. Ya había sido borrado de mi propio matrimonio. Así que me quedé callado, la dejé terminar y le dije, olvidaste una cosa. Porque las cosas que vendió nunca fueron realmente suyas para vender. Solía pensar que la traición tenía que ser ruidosa para ser real, pero a veces suena tranquila, casi educada, como una mujer diciéndote que vendió tu vida mientras estabas en el trabajo. Lo que se quedó conmigo no fue el dinero faltante. Fue darme cuenta de que ya me había eliminado de la palabra nosotros. Antes de comenzar, dime desde dónde estás escuchando y qué hora es allí. Porque si alguna vez has sido traicionado por la gente que sonreía en tu mesa, esta historia se quedará contigo. Mi teléfono sonó a las 3:42 de un jueves por la tarde. Recuerdo la hora porque acababa de rodear con un círculo un recargo de combustible en un contrato de envío y había escrito demasiado alto en el margen. Fuera de la ventana de la sala de conferencias, Denver se veía plano y gris. El tipo de tarde de invierno donde el cielo presiona sobre los edificios y todos se mueven un poco más rápido solo para entrar. El nombre de Lenora iluminó mi pantalla. Esperaba un recordatorio sobre la cena. Quizás otra queja sobre la caldera en la casa del lago. Mi esposa tenía una forma de hacer que incluso las cosas ordinarias sonaran como una reunión de comité. Contesté y dije, hola, ¿todo bien? Hubo una pausa. No una pausa triste. No nerviosa. Controlada. Ella dijo, y supe antes de la siguiente palabra que algo ya había sucedido. Me recliné en mi silla. ¿Qué pasa? A las 8 de esta noche, mis padres y yo volamos a Suiza. Por un segundo, miré mi propio reflejo en el cristal oscuro. 58 años, sienes plateadas, corbata aflojada, un bolígrafo todavía entre mis dedos. No me moví. Continuó como si estuviera leyendo una nota preparada. Vendí la mansión frente al lago. Vendí tu Porsche y tomé los 79.000 de tu caja fuerte privada. Necesitábamos el dinero para un nuevo comienzo. Nosotros. Esa fue la palabra que me impactó. No vendí, no caja fuerte, no Suiza. Nosotros. Lenora y sus padres, Hallis y Blit Whitaker, con sus voces de club de campo y sus bolsillos vacíos ocultos detrás de una buena sastrería. Había sido editado de mi propio matrimonio en una sola frase. Mantuve mi voz estable. ¿Hiciste qué? Me escuchaste, dijo ella. Y antes de que hagas esto desagradable, no lo hagas. De todos modos, ya casi no usabas esa casa. Ese comentario dolió más de lo que ella imaginaba. Esa casa tenía las manos de mi padre en ella. Orimba le había colocado piedras alrededor de la chimenea conmigo un octubre cuando sus rodillas ya le estaban fallando. Se había parado en la terraza trasera mirando el agua y había dicho, un hombre debería tener un lugar del que nadie pueda echarlo. Casi dije, Lenora, tenemos que hablar. Vieja costumbre. El hijo menor. El chico que renunció a su primera camioneta porque mi hermano mayor necesitaba ayuda con las facturas médicas. El hombre que arregló el sótano inundado de mi hermana y nunca envió una factura. El hijo que se sentó junto a papá en el hospital mientras todos los demás tenían demasiadas cosas que hacer. La gente me llamaba confiable como si fuera una medalla. La mayoría de los días se sentía más como un collar. Lenora confundió mi silencio con conmoción. No hagas el papel de esposo herido. Estarás bien. Siempre lo estás. Miré el contrato sobre la mesa. Mi letra seguía siendo pulcra. Eso me sorprendió. ¿Cómo entraste a mi caja fuerte?
Pregunté. Ella soltó una pequeña risa. Por favor, después de 22 años, ¿todavía crees que tenías secretos? Ahí estaba. Ni culpa, ni siquiera ira, solo un sentido de propiedad. En mi mente, vi la cocina de casa. Su taza de cerámica azul marino en el fregadero esa mañana, medio enjuagada, con lápiz labial en el borde. La había notado antes de irme a Denver y pensé que tenía prisa. Ahora lo entendía. Ella ya se había ido. La taza era solo algo que olvidó llevarse de la vida que estaba robando al salir. Adiós, Calder, dijo. Intenta no avergonzarte. Dejé que el silencio se extendiera lo suficiente como para que su respiración cambiara. Luego dije, olvidaste una cosa. Su voz se tensó de inmediato. ¿De qué estás hablando? Me reí una vez, en voz baja, no porque algo fuera gracioso, sino porque no tenía idea de lo que había tocado. Dejaré que lo descubras tú misma, dije. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. Durante un minuto entero, me senté allí con el teléfono en la mano y escuché el zumbido del edificio a mi alrededor. En algún lugar del pasillo, alguien se rió cerca de la máquina de café. La vida tenía el descaro de continuar. Luego me levanté, recogí el contrato y me puse el abrigo. No iba a perseguir a mi esposa hasta el aeropuerto. No iba a gritar en alguna terminal mientras sus padres fingían estar sorprendidos. Iba a casa porque antes de poder evitar que mi esposa saliera del país, tenía que volver a la casa que ella creía que ya me había robado. Salí de Denver antes de que la nieve se pusiera seria. La autopista hacia el oeste ya estaba resbaladiza en algunos lugares, así que mantuve ambas manos en el volante y dejé que el silencio se sentara a mi lado. Lenora llamó 2 veces durante el viaje. No respondí. Luego Alice intentó una vez. Eso me dijo mucho. Cuando un hombre como Alice Whitaker llamaba en lugar de enviar un mensaje de texto, significaba que la historia pulida había comenzado a resquebrajarse. Para cuando llegué a Evergreen, la mansión brillaba contra el agua oscura como si nada hubiera pasado. Eso casi lo empeoró. Dentro, la casa estaba limpia. Demasiado limpia. Su perfume había desaparecido del vestíbulo. La mesa del recibidor había sido limpiada. Faltaban 3 fotos enmarcadas. Todas eran fotos mías con mi padre. Pero el marco de plata de Lenora y sus padres en baile todavía estaba allí, perfectamente angulado hacia la puerta principal. No había vaciado la casa. La había editado. Caminé de habitación en habitación sin encender muchas luces. Un cajón en el estudio estaba entreabierto. La alfombra cerca de la chimenea había sido movida. Detrás del viejo retrato de pesca con mosca de mi padre, la puerta de la caja fuerte colgaba abierta, vacía. Los 79.000 pesos habían desaparecido. Ese efectivo había sido dinero de emergencia, contado, registrado y sellado después de que problemas en la cadena de suministro casi golpearan a mi empresa años antes. Lenora siempre lo llamó paranoia de viejo. Curioso cómo la paranoia se volvió conveniente tan rápido cuando necesitó efectivo para Zurich. En la cocina, su taza azul marino estaba junto al fregadero. La marca de lápiz labial todavía estaba en el borde, desvaída pero visible. La recogí y por un segundo todo lo que pude pensar fue en lo ordinaria que se ve la traición cuando deja platos sucios. La lavé lentamente, la puse boca abajo en el escurridor y me sequé las manos. Luego bajé las escaleras. El viejo taller de mi padre estaba debajo del garaje. Había evitado esa habitación desde que lo enterramos. Todavía olía a aceite, serrín y abrigos de invierno. Detrás de una pila de manuales de motor, encontré el gabinete de acero que recordaba de la infancia. Cerrado con llave. Entonces una frase de un viaje de pesca el año antes de que papá muriera volvió a mí. Nunca pongas tu verdadero nombre en lo que no puedes permitirte perder. Había pensado que se refería a los negocios. Abrí una vieja caja de aparejos. Debajo de un estuche de señuelos descolorido marcado como cedro azul, encontré la llave pegada con cinta adhesiva al plástico. Dentro del gabinete había carpetas, documentos de fideicomiso, registros de sociedades de responsabilidad limitada, listados de propiedades, títulos de vehículos, notas privadas y la letra apretada de papá.
Me senté en el suelo de hormigón y leí hasta que el frío me atravesó los vaqueros. La mansión no era mía personalmente. El porche no era mío personalmente. Varias cuentas que Lenora pensaba que eran bienes conyugales no eran bienes conyugales en absoluto. Pertenecían a Beale Strategic Holdings, protegidas bajo un fideicomiso familiar que mi padre había construido antes de que su salud fallara. Yo era el beneficiario controlador. Lenora tenía acceso a la comodidad, no a la propiedad. Esa diferencia estaba a punto de importar. Mi teléfono vibró. Lenora, para cuando te des cuenta, ya nos habremos ido. Me quedé mirando el mensaje, luego llamé a María Selenus, la abogada que manejaba el patrimonio de papá. Respondió al tercer timbre. Creo que mi esposa vendió cosas que legalmente nunca le pertenecieron. La línea se quedó en silencio. Luego María dijo con cuidado, no la llames de nuevo esta noche. No la adviertas. Tráeme todos los documentos de ese gabinete. Miré alrededor del taller, las herramientas que papá había dejado en perfecto orden, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Lenora pensó que había robado una casa. Lo que realmente había hecho era entrar en una estructura que mi padre construyó para el día en que alguien confundiera mi amabilidad con permiso. No, Lenora, le dije a la habitación vacía. Todavía no te has ido. Ese fue el momento en que finalmente entendí que mi esposa no me había traicionado en un solo día. Había estado ensayando mi desaparición durante años. Después de colgar con María, me quedé en el taller de papá con las carpetas extendidas sobre el viejo banco de trabajo. La nieve afuera se había vuelto más pesada. Golpeaba contra las ventanas del garaje en pequeñas ráfagas secas, y toda la casa se sumió en ese silencio de montaña que solía amar. Esa noche, se sentía menos como paz y más como un testigo. Llevé la primera carpeta arriba y preparé café en la cocina. Negro, sin crema, sin azúcar. Lenora odiaba cuando preparaba café tarde, decía. El olor se adhería a las cortinas. Durante años, bebí té después de la cena solo para evitar un pequeño comentario más. De pie allí, en mi propio mostrador, sirviendo café como a mí me gustaba, me sentía avergonzado de lo mucho que importaba esa pequeña libertad. Dejé la taza y abrí los documentos del fideicomiso de nuevo. Cuanto más leía, más se reorganizaba la última década en mi mente. 3 navidades antes, habíamos cenado en la casa de Hallis y Blit en Boulder. Mantel blanco, copas de cristal, costilla de primera cortada como una foto de revista. Un mes antes de esa cena, yo había pagado discretamente un gravamen fiscal que Hallis había ocultado a sus amigos. Él lo llamó un problema de liquidez temporal. Yo lo llamé por su nombre, un problema. Nadie en esa mesa sabía que lo había salvado de la vergüenza pública. Esa noche, Hallis levantó su copa por el cuñado de Lenora y dijo, ahí tienen a un hombre que entiende el sacrificio familiar. Todos sonrieron. Todos aplaudieron. Lenora me tocó la rodilla debajo de la mesa como si me dijera que no pusiera mala cara. No la había puesto. Ese era el problema. Otro recuerdo vino justo detrás. Mi hermano Ronan de pie junto a mi parrilla un verano, riendo con una cerveza en la mano. Me había pedido prestados casi 140.000 pesos después de que un negocio inmobiliario colapsara. Nunca lo mencioné. No quería que sus hijos lo supieran. No quería que mi hermana Karina lo juzgara. No quería que papá se preocupara en sus últimos años. En esa barbacoa, Ronan les dijo a todos, Calder es bueno con los números, pero no con la gente. Se rieron. Lenora también se rió. Y yo me reí con ellos porque eso es lo que hacía. Hacía los ambientes más cómodos para la gente que no tenía intención de hacerme la vida más fácil a mí. Miré mis manos sobre la carpeta. Había pasado tantos años tratando de volverme indispensable que nunca me di cuenta de lo desechable que me había vuelto. El café se había enfriado. Me levanté y caminé hacia el fregadero. La taza azul marino que Lenora dejó seguía boca abajo en el escurridor. Recordé haberla comprado en un restaurante de carretera cerca de Buena Vista con papá. Él había pedido panqueques que no se suponía que debía comer y le guiñó un ojo a la camarera como si se estuviera saliendo con la suya en un atraco a un banco. Lenora una vez encontró la taza en el armario y preguntó,
¿Por qué guardas basura sentimental como esta? Me disculpé por ello. De hecho, me disculpé. Ese recuerdo hizo más daño de lo que esperaba porque de repente lo vi claramente. Cada objeto del que se burlaba había pertenecido al hombre que yo era antes de empezar a pedir permiso para ser yo mismo. Volví a bajar las escaleras. En el fondo del gabinete de acero, debajo de los listados de propiedades, encontré un sobresellado con mi nombre escrito a mano por papá. Calder, solo eso. Lo abrí con cuidado. Hijo, si estás leyendo esto después de una traición, entonces probablemente tenía razón en una cosa. Heredaste mi mala costumbre de soportar a la gente más tiempo del que deberías. Me detuve ahí. El papel temblaba ligeramente entre mis dedos. Papá escribió que había visto a Lenora presionarme para poner más activos en propiedad conyugal directa. Notó cómo Halis hacía demasiadas preguntas sobre la liquidez. Notó cómo Blit usaba frases como seguridad familiar cada vez que surgía el tema del dinero. Luego vino la línea que me hizo sentarme en el escalón de hormigón. Tu amabilidad es una de las mejores partes de ti. Pero la amabilidad mezclada con la soledad puede hacer que un hombre le dé cerillas a gente que ya está parada junto a la gasolina. No me derrumbé ruidosamente. Los hombres como yo no suelen hacerlo. Nos replegamos sobre nosotros mismos. Miramos fijamente al suelo. Seguimos respirando porque no hay una alternativa práctica. Papá me había visto. Eso dolió más que ser robado. También me estabilizó. Después de un rato, me sequé la cara, doblé la carta y llamé a María de nuevo. Respondió como si hubiera estado esperando. Si Lenora vendió activos que no le pertenecían legalmente, pregunté, ¿en qué lío están metidos? María se quedó callada por un momento. Suficiente como para que Suiza no los proteja si nos movemos correctamente. Correctamente. No emocionalmente. No ruidosamente. Correctamente. Miré las carpetas, la carta, las viejas herramientas alineadas en la pared de papá. Luego pensé en él y Mercer, un joven trabajador de almacén en mi empresa. Un chico tranquilo. Siempre se quedaba hasta tarde. Siempre pedía perdón cuando otras personas le dejaban trabajo. Lo había visto y no había hecho nada porque me resultaba demasiado familiar. Eso iba a cambiar. Antes de subir, volví a colocar la taza azul marino de Lenora junto al fregadero. No como un recuerdo, como una prueba. La prueba de que algunas personas abandonan tu vida mucho antes de salir por la puerta. Por la mañana, ya no intentaba salvar mi matrimonio. Intentaba entender hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi esposa para destruirme antes de que yo finalmente contraatacara. No dormí mucho. A las 6:30, el camino de entrada estaba cubierto de nieve fresca, y el lago más allá de las ventanas parecía una lámina de acero opaco. La casa se sentía diferente a la luz del día. No más cálida, solo más expuesta. Hice tostadas y huevos porque necesitaba tener las manos ocupadas. A mitad de la limpieza de la sartén, subía por una camisa limpia y encontré el anillo de bodas de Lenora en el cajón del baño. No en el mostrador, no olvidado junto al fregadero, colocado dentro del cajón, centrado sobre una toalla de mano doblada. Eso no era pánico, eso era ceremonia. No había simplemente huido. Había escenificado su salida como una mujer que cierra una cuenta de negocios. Me quedé allí más tiempo del que debería, luego cerré el cajón y lo dejé exactamente como lo encontré. A las 8:15, conducía hacia Denver con las carpetas de papá en el asiento del pasajero. No llamé a Lenora. No llamé a Halis. No envié ningún mensaje de texto herido preguntando cómo pudo hacer eso. Un hombre puede desperdiciar media vida rogándole a la gente que explique una crueldad que ya entienden. María Selenus me recibió en su oficina del centro con café y un bloc de notas. Tenía ese tipo de calma que hace que otras personas bajen la voz. Abrió la primera carpeta, leyó durante unos 5 minutos, luego me miró por encima de sus gafas. Tu padre fue cuidadoso. Era paranoico, dije. No, dijo ella. Era experimentado. Durante la siguiente hora, me explicó la estructura. La mansión estaba bajo Beale Strategic Holdings.
El Porsche estaba a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada de coleccionistas vinculada al mismo fideicomiso. Lenora tenía acceso doméstico, no autoridad de control. Los documentos de venta que ella tramitó ya eran defectuosos, pero el verdadero peligro era la velocidad. Si una compañía de títulos pasaba algo por alto, las cosas podrían volverse costosas de deshacer. ¿Y el efectivo?, pregunté. Más difícil, dijo María. El dinero físico es complicado. Pero si registraste los números de serie como te enseñó tu padre, y si las imágenes del aeropuerto confirman que viajaron con él, eso ayuda a establecer la intención. ¿Intención? Esa palabra cambió el aire en la habitación. Luego me mostró la peor parte. Halis había utilizado un comprador intermediario conectado a un grupo fantasma en Aspen. Papeleo apresurado, verificación mínima, una fecha de cierre adelantada 2 veces. Esto no fue emocional, dijo María. Esto fue planeado. Mi teléfono seguía iluminándose mientras ella hablaba. Karina, mi hermana, dejó un mensaje de voz. Lenora dijo que has estado teniendo una especie de crisis. Por favor, no empeores las cosas. Luego Ronan me envió un mensaje de texto, llámame antes de que esto se ponga más feo. Miré esas palabras hasta que se volvieron borrosas. Ninguno de ellos preguntó si estaba bien. María deslizó un formulario hacia mí. Podemos solicitar congelaciones de emergencia esta mañana. Mi bolígrafo se cernió sobre el papel. Todavía había una parte cansada de mí que oía la voz de mi madre desde la infancia. No avergüences a la familia. Sé el hombre más grande. Déjalo pasar. Pero si me quedaba callado, me enterrarían vivo. Si contraatacaba, me convertiría en el villano de su versión de la historia. María pareció leerme la cara. No estás destruyendo a nadie, dijo. Estás impidiendo que usen tu moderación como permiso. En la esquina de su oficina, un asistente colocó café en una bandeja, tazas de cerámica azul marino, casi del mismo color que la que Lenora dejó en mi fregadero. Pensé en papá en un restaurante de carretera, revolviendo café negro con una cuchara, diciendo, nunca confundas la paciencia con la rendición. Firmé. Al mediodía, la red legal había comenzado a moverse. Congelación de títulos, retención de transferencia de vehículos, avisos de transacción, alertas a través del oficial del fideicomiso, presentaciones discretas, sin drama, sin escena pública. A las 2:30, María me llamó a una sala de conferencias más pequeña. Aterrizaron en Zúrich, dijo. Los registros de aduanas confirmaron 3 pasajeros. Lenora, Halis, Blip. Bien por ellos. Hay una suite de hotel a nombre de Whitaker. La miré. ¿Una suite? ¿Una? Por supuesto, esperaban que mi dinero los mantuviera a los 3. Su nuevo comienzo tenía un presupuesto de servicio de habitaciones. Luego María giró su portátil hacia mí. Alguien intentó iniciar una transferencia internacional desde una cuenta vinculada al fideicomiso 46 minutos después de su llegada. Las credenciales de Lenora apuntan a su dispositivo. ¿Se realizó? María casi sonrió. No. Tu padre requería una autorización biométrica secundaria para cualquier movimiento internacional superior a 5.000 pesos. Me recosté lentamente. Lenora había robado las llaves de una puerta que no sabía que tenía otra cerradura. Por primera vez desde su llamada, se me escapó una risa. Baja, seca, casi triste. Pensaban que estaban escapando con mi vida, dije. Nunca se dieron cuenta de que solo robaron los muebles. Esa noche, conduje de regreso a Evergreen en la oscuridad. Mi teléfono permaneció en silencio durante la mayor parte del viaje. Luego, justo cuando las luces de la mansión aparecieron a través de los pinos, llegó el mensaje de Lenora. ¿Por qué las cuentas están repentinamente congeladas? Aparqué frente a la casa y lo leí 2 veces. Luego puse el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero. Por una vez, el silencio me pertenecía. En el momento en que Lenora se dio cuenta de que el dinero estaba atrapado, el matrimonio dejó de ser una traición y se convirtió en una guerra. Pasaron 2 días antes de que la voz de Lenora cambiara. No del todo.
La gente como Lenora no pierde el control de una vez. Ajustan la iluminación, arreglan su tono e intentan otra puerta. Estaba en el garaje cuando llamó, de pie en el espacio vacío donde solía estar el porche. El hormigón todavía tenía tenues marcas de neumáticos. Las miré más tiempo del que debería. Ese coche nunca fue para presumir. Lo compré después de un procedimiento cardíaco 3 años antes, cuando el médico me dijo que necesitaba empezar a vivir como si planeara seguir respirando. Lenora lo llamó poco práctico. Papá lo miró, pasó una mano por el capó y dijo, bien. El chico todavía quiere algo. Ahora el espacio estaba vacío. Lenora no solo había vendido un coche. Había vendido una de las pocas cosas que me permití querer. El teléfono sonó de nuevo. Respondí esta vez. Calder, dijo, más suave ahora. Cuidadosa. Ha habido un malentendido. Casi sonreí. Esa era una palabra que la gente usa cuando las consecuencias llegan temprano. ¿Qué tipo de malentendido? El hotel está teniendo problemas con la tarjeta. Papá cree que tu abogada reaccionó de forma exagerada. Solo necesitamos que se libere lo suficiente para cubrir la habitación y los vuelos de vuelta. Luego podemos sentarnos como adultos. Como adultos. 48 horas antes, me había dicho adiós como si yo fuera una vieja factura de servicios públicos. Miré el espacio vacío del garaje. ¿Quieres decir que necesitas dinero? Eso no es justo. No. Vender mi casa y tomar dinero de mi caja fuerte no fue justo. Su voz se agudizó. No te hagas la víctima, Calder. Siempre has hecho esa cosa del sufrimiento silencioso. Cansa. Ahí estaba. El anzuelo. Por unos segundos, la vieja parte de mí se movió. La parte que quería que el ruido se detuviera. Podría transferir suficiente dinero. Dejarlos volver a casa. Mantenerlo en privado. Hacerlo limpio. Luego subí las escaleras. Al principio no sabía qué buscaba. Quizás un recibo. Quizás una nota. En el estudio, el viejo portátil de diseño de Lenora estaba medio escondido bajo muestras de tela. Era un dispositivo doméstico todavía sincronizado con la carpeta compartida en la nube que usábamos para facturas y preparación de propiedades. Lo abrí. Había carpetas con nombres de proyectos, renovación Casa del Lago, contactos Zurich, opciones patrimoniales. Luego un archivo llamó mi atención. Seguimiento Blit. El correo electrónico tenía fecha de 9 días después de la muerte de papá. Lenora le había escrito a su madre. Que Orin falleciera cuando lo hizo es horrible emocionalmente, pero puede facilitar el problema de la propiedad si Calder se mantiene sentimental y distraído. Lo leí una vez, luego otra vez. A la tercera vez, las palabras dejaron de parecer lenguaje y comenzaron a parecer una puerta que debería haber abierto años antes. Se me durmieron los dedos. Me senté porque mis piernas habían perdido su voto en el asunto. La muerte de papá había sido el dolor más profundo de mi vida adulta. Lenora había traído guisos, me había tocado el hombro en el funeral, le había dicho a la gente que estaba procesando las cosas a mi manera, y a mis espaldas, había medido mi dolor como una oportunidad de negocio. ¿Qué habrías hecho después de leer eso? ¿Gritarle, exigir una explicación? No lo hice. Algunas verdades son demasiado completas como para discutirlas. Crucé el camino hacia el porche de Marabel Kersey justo antes del anochecer. Había sido enfermera de cuidados paliativos antes de jubilarse, y sabía cómo mirar a un hombre sin hacerle interpretar fortaleza. Abrió la puerta, vio mi cara y dijo, ¿café? Nos sentamos en su pequeña cocina mientras el calentador hacía clic debajo de la ventana. Le conté lo suficiente. No todo. Solo lo suficiente. Cuando terminé, dije, creo que le enseñé a la gente que herirme no les costaba nada. Marabel rodeó su taza con ambas manos. La lealtad es algo bueno, Calder. Pero cuando solo viaja en una dirección, se convierte en una correa. Miré el vapor que se elevaba entre nosotros. Continuó en voz baja. El hermano de mi esposo se gastó parte de mis ahorros después de la muerte de Paul.
Dijo, la familia ayuda a la familia. Se lo permití porque no quería problemas. Me tomó años admitir que no estaba siendo amable. Tenía miedo de que me llamaran egoísta. Eso dio en el clavo porque conocía ese miedo. De vuelta en la mansión, la cocina estaba a oscuras excepto por la luz de la estufa. La taza azul marino de Lenora todavía estaba en el escurridor. La recogí, abrí el armario de la basura y la sostuve allí. Luego me detuve. La lavé de nuevo, la sequé y la coloqué en el estante más alto. No por ella, por la lección. Mi teléfono sonó antes de que me alejara. María. Tenemos movimiento, dijo. El comprador del Porsche presentó una queja. El intermediario de la mansión exige una aclaración y alguien del lado de Lenora le está diciendo a la gente que eres financieramente abusivo. Miré el portátil todavía abierto sobre la mesa. El correo electrónico sobre papá brillaba en la pantalla. Bien, dije. María hizo una pausa. Bien. Sí. Entonces dejamos de proteger su versión de la historia. A la mañana siguiente, entendí que decirle no a Lenora no terminaría con el daño. Solo la haría luchar más duro. Lenora no vino a por mí por la puerta principal. Eso habría requerido coraje. Vino a través de susurros, enlaces reenviados y personas que de repente querían saber cómo estaba después de ignorarme durante meses. Una semana después de que se congelaran las cuentas, un blog de estilo de vida de Denver publicó un artículo sobre un rico empresario de Colorado cuya esposa había escapado de años de control financiero. Mi nombre no estaba en él, pero los detalles no eran sutiles. Casa del Lago. Compañía de logística. Marido mayor. Partida europea. Para el almuerzo, 3 clientes lo habían visto. A las 2, un miembro de la junta pospuso la cena. A las 4, un viejo amigo de la familia me envió un mensaje de texto, quizás dale a Lenora espacio antes de que esto se ponga más feo. Nadie preguntó si la historia era cierta. Esa fue la parte que se quedó conmigo. La gente ama a un hombre tranquilo hasta que alguien les dice que su tranquilidad es peligrosa. En Valfrat Systems, seguí trabajando porque el trabajo siempre había sido el lugar donde los números se comportaban mejor que las personas. Pero incluso allí, los rumores se colaban por debajo de las puertas. Pasaba por la sala de conferencias B cuando escuché a 2 gerentes más jóvenes hablando. Siempre pensé que era demasiado tranquilo, dijo uno. Los tipos así suelen explotar. Finalmente, me detuve, con la mano en la carpeta que llevaba. Por un segundo, quise entrar y preguntarle cuánto ruido necesitaba hacer un hombre antes de que la gente creyera que era humano. Pero seguí moviéndome. Luego vi a Eli Mercer cerca del tablero de horarios de carga. Un supervisor lo estaba culpando por un envío tardío desde Pueblo. Conocía el informe. El retraso no tenía nada que ver con Eli. Otro gerente había cambiado la ruta y no había actualizado a despacho. Eli estaba allí con los hombros encogidos, diciendo, lo siento, señor. Lo arreglaré. Se estaba disculpando por algo que no había hecho. Y me vi a mí mismo. No la versión exitosa de la que la gente hablaba, la versión entrenada, la que se disculpaba para mantener las habitaciones cómodas. Me puse al lado de Eli y dije, no, no lo hará. El supervisor se giró. Señor. Tomé el portapapeles del tablero. El cambio de ruta vino del escritorio del Arkin a las 8:17 del lunes por la mañana. Eli señaló el conflicto a las 8:42. Nadie hizo seguimiento. La sala se quedó en silencio. Miré a Eli. ¿Hiciste tu trabajo? Su rostro cambió ligeramente, como si nadie le hubiera dicho eso en mucho tiempo. Más tarde, lo llamé a mi oficina y le ofrecí un puesto de capacitación de coordinador de logística. Intentó argumentar que no estaba listo. Le dije, ser callado no significa que no pertenezcas a la mesa. Creo que me lo estaba diciendo a los dos. Esa noche, Ronan insistió en que fuera a su casa en Colorado Springs. Necesitamos aclarar las cosas, dijo. Esa frase generalmente significa que todos ya han elegido una versión de la verdad y quieren que la hagas menos incómoda. Conduje hasta allí después del trabajo.
Las carreteras estaban despejadas, pero mis manos permanecían apretadas en el volante. Para cuando llegué, Karina estaba en la cocina fingiendo arreglar galletas saladas. Ronan sirvió bourbon demasiado rápido. Dos primos estaban sentados en la sala de estar con la postura rígida de quienes esperan un espectáculo. La cena duró 12 minutos antes de que Ronan lo dijera. Quizás si no fueras tan controlador, tu esposa no se habría escapado. El tenedor en mi mano tocó el plato con un pequeño sonido. Miré a mi hermano. El mismo hombre que había salvado de un negocio inmobiliario fallido. El mismo hombre cuyos hijos nunca supieron que el dinero para su universidad casi desapareció hasta que yo intervine. ¿Quieres la verdad?, pregunté. ¿O quieres la versión que protege a todos de sentirse incómodos? Nadie se movió. Así que les di la verdad. El fideicomiso, el intento de venta ilegal, la transferencia congelada, el efectivo de la caja fuerte, el acceso a la cuenta de Zurich, el correo electrónico después de la muerte de papá. Karina se cubrió la boca. Ronan negó con la cabeza como si los hechos fueran un insulto personal. Estás haciendo que esto suene peor de lo que es. Vendió cosas que no le pertenecían, dije. Estás tratando de destruirla públicamente. No, dije, ella hizo eso cuando usó mi dolor como arma. Ronan se levantó. No rápido, pero lo suficiente como para tensar la habitación. El viejo Calder se habría quedado, habría explicado más suavemente, habría alisado el mantel después de que todos lo cortaran con una sonrisa. Eché mi silla hacia atrás. Pasé toda mi vida financiando la comodidad de todos los demás mientras me enseñaba a mí mismo a sobrevivir con migajas de respeto. He terminado de hacer eso. Recogí mi abrigo. Cerca de los fregaderos había una taza azul marino casi del mismo tono que la de casa. La noté y seguí caminando. Por una vez, no confundí el reconocimiento con la debilidad. María estaba esperando en la mansión cuando regresé, su coche aparcado bajo los pinos. Tenía una carpeta en una mano y la mirada de una mujer que tenía malas noticias ligadas a noticias útiles. Los abogados de Lenora presentaron alegaciones, dijo. Activos ocultos, intimidación emocional, abuso financiero. Tomé los papeles y los leí de pie en el vestíbulo. Luego María añadió, pero la vigilancia del aeropuerto, los registros de transacciones y el rastro de correos electrónicos son lo suficientemente sólidos como para iniciar discusiones sobre responsabilidad penal si es necesario. Miré hacia la cocina oscura, donde la casa finalmente se sentía menos como una herida y más como una línea en la arena. Querían un hombre que se mantuviera en silencio sin importar lo que hicieran, dije. Ese hombre ya no existe. Pensé que finalmente alzar la voz pondría fin a la guerra. Estaba equivocado. Solo convenció a Lenora de que tenía que destruirme por completo antes de que yo destruyera sus mentiras. 10 días después, los abogados de Lenora intentaron convertir mi personalidad en evidencia. El expediente llegó por mensajero justo después del almuerzo. María escaneó la primera página, luego la deslizó sobre mi escritorio sin suavizar su rostro. Solicitud de protección temporal. Intimidación emocional, aislamiento financiero, control psicológico. Ninguna afirmación de daño físico porque no existía. En cambio, construyeron su caso en torno a lo mismo que la gente había elogiado en mí toda mi vida. Mi calma. Leí los párrafos 2 veces. Según ellos, yo era frío. Era reservado. Usaba el silencio para castigar a mi esposa. Creé una estructura financiera para atraparla. Toda mi vida, la gente me había elogiado por mantenerme estable. Ahora, estaban usando esa estabilidad para hacerme parecer peligroso. María me observó cuidadosamente. Podemos responder agresivamente. Sé que no tienes que llevar esto con educación. Miré a través de la pared de cristal de mi oficina hacia el piso del almacén de abajo. Las carretillas elevadoras se movían entre palets. Los conductores revisaban manifiestos. La gente hacía trabajo real allí abajo. Trabajo honesto, del tipo que no dependía de quien podía llorar mejor en un expediente legal. No quiero venganza, dije. Quiero que la verdad deje de moverse. Esa noche, después de que la mayoría del personal se había ido, Eli Mercer llamó a mi puerta.
Parecía un hombre pidiendo permiso para respirar. Señor Vale, ¿tiene un minuto? Entra, Ellie. Cerró la puerta, pero se quedó cerca de ella, retorciendo su gorra de béisbol en ambas manos. Debería haberle dicho esto antes. Esperé. Unas semanas antes de que la señora Whittaker se fuera, después de esa recepción benéfica en el centro. Yo estaba en el nivel de estacionamiento inferior. Estaba revisando la cerradura de un remolque. La oí discutir con su padre. Eso captó toda mi atención. ¿Qué oíste? Los ojos de Ellie bajaron a la alfombra. El señor Whittaker dijo, una vez que movamos los activos de Colorado, a Calder no le quedarán suficientes agallas para luchar contra nadie. La oficina pareció encogerse alrededor de esa frase. No suficientes agallas. No marido, no yerno, no familia. Un sistema que esperaban que funcionara silenciosamente mientras lo vaciaban. Ellie continuó, con la voz más baja. Hay más. El pasillo de servicio en ese evento tiene grabación de audio por razones de seguro. Después de un robo de paquetes el año pasado, me pidieron que archivara las grabaciones de respaldo para el acceso de los proveedores. Todavía tengo una copia. Puso una memoria USB en mi escritorio como si pesara 50 libras. Oí a la señora Whittaker y a su madre hablar de adelantar la fecha de la venta. Dijeron que usted estaría de duelo y demasiado avergonzado para causar problemas. Por un momento no toqué la memoria. El viejo Calder le habría agradecido, la habría escondido y habría rezado para que nadie lo obligara a usarla. Ese hombre había sido entrenado para confundir el silencio con la decencia. Llamé a María. Vino a la oficina en menos de una hora. Revisamos el archivo en la sala de conferencias con las persianas bajadas. La grabación no era dramática. Sin gritos, sin confesiones hechas para la televisión, solo crueldad ordinaria. La voz de Lenora, tranquila como si estuviera pidiendo el almuerzo. Si esperamos, Calder empezará a hacer preguntas. Blythe respondió, entonces no esperes. Los hombres como él siempre necesitan tiempo para procesar. Usa eso. María detuvo el audio. Esto necesita autenticación, dijo. Pero si se confirma, cambia la temperatura. No lo divulgues todavía, le dije. Ella me estudió. No todavía. Había una diferencia ahora. No me escondía porque tuviera miedo del conflicto. Estaba esperando porque el momento importaba. El poder no era el volumen. El poder era saber cuándo la habitación finalmente estaba lista para escuchar. De camino a casa, empezó a nevar de nuevo. En lugar de ir directamente a la mansión, giré hacia el cementerio donde estaba enterrado papá. El lugar estaba vacío, excepto por el viento que se movía entre los pinos. Me paré junto a la tumba de Orin con el cuello del abrigo levantado y la taza azul marino en una mano. No sé por qué la traje. Quizás porque algunos objetos se convierten en testigos cuando la gente te falla. Intentaste advertirme, dije. La amabilidad sin límites se convierte en permiso. Dejé la taza junto a la lápida durante unos minutos, luego la recogí antes de que la nieve la llenara. Esa noche, Lenora vino a la mansión. Trajo a 2 abogados y a Halis. Su rostro estaba más delgado. Su abrigo era caro. Pero se veía cansada por dentro. Halis habló primero. Esto ha ido demasiado lejos, dijo en mi vestíbulo. Estás encarcelando financieramente a mi hija. Miré a Lenora. Ella lo miraba a él antes de cada respiración. Como una niña esperando una señal. Eso no la excusaba, pero explicaba la forma de su crueldad. No, Halis, dije. Dejé de financiar a personas que confunden la dependencia con el derecho. Su boca se tensó. Un abogado movió su maletín. Lenora finalmente habló. No te atreverías a hacer esto público. Y ahí estaba, el fundamento de todo su plan. No habían confiado en mi amor. Habían confiado en mi miedo a la vergüenza. Después de que se fueran, María llamó. La grabación está autenticada lo suficiente para uso legal. Me quedé en la cocina a oscuras.
La taza azul marino junto al fregadero, intacta. Por primera vez, la verdad no era solo algo que sentía. Estaba documentada. Todavía creen que esto es por dinero, dije. La batalla final no comenzó en un tribunal. Comenzó en el momento en que Lenora decidió apostarlo todo a una última mentira. 3 semanas después, entré en el centro de mediación esperando una discusión de acuerdo. Ese fue mi error. La sala parecía inofensiva. Mesa larga, jarras de agua, blocs de notas. Un magistrado federal retirado sentado a la cabecera con gafas de lectura bajas en la nariz. María se sentó a mi lado, tranquila como siempre, pero pude ver que había traído 3 carpetas en lugar de una. Frente a nosotros, Lenora vestía de azul marino. Su madre, Blythe, se sentó a su lado, con las manos cruzadas como si estuviera en la iglesia. Halis tenía la cara de un hombre que todavía creía que el volumen podía reemplazar la evidencia. Su abogado abrió primero. No habló del Porsche. No habló de la caja fuerte. No habló de Zurich. Puso resúmenes financieros sobre la mesa y dijo que yo había ocultado bienes conyugales durante años para mantener a Lenora dependiente. Por unos segundos, incluso María se quedó quieta. Fue astuto. No lo suficientemente limpio como para probarlo, pero lo suficientemente sucio como para manchar. El tipo de acusación que no necesita ganar en la corte si puede arruinarte en todas las salas que importan. Luego Lenora habló. Su voz temblaba en los lugares justos. Dijo que la mansión se había sentido como una hermosa jaula. Dijo que yo dejé de hablar después de la muerte de papá. Dijo que vivía con un hombre que nunca gritaba, nunca golpeaba una pared, nunca perdía el control, pero que la hacía sentir sola de todos modos. Y esa fue la parte que dolió, porque algo de eso era cierto. Me había retraído después de la muerte de Orin. Me había enterrado en el trabajo. Había evitado conversaciones porque no confiaba en mí mismo para decir lo que necesitaba decirse. Lenora no mentía sobre ser infeliz. Mentía sobre por qué. ¿Puede alguien herirte profundamente y aún así estar sufriendo? Esa pregunta se instaló en mi pecho mientras ella lloraba frente a extraños. Luego su abogado empujó los papeles hacia el magistrado. El señor Vale usó entidades complicadas para negar a su esposa la seguridad financiera, dijo. María se inclinó hacia mí. Ahora. Miré a Lenora. No me devolvía la mirada. Sí, dije. Todo. María comenzó con los registros del fideicomiso, luego la cadena de títulos, luego el comprador fantasma vinculado a Aspen, luego la solicitud fallida de transferencia internacional desde Zurich. Dejó cada página lentamente, sin drama. Halis interrumpió 2 veces. El magistrado le advirtió 2 veces. Luego María reprodujo la grabación. La voz de Lenora llenó la sala. Pequeña pero inconfundible. Si esperamos, Calder empezará a hacer preguntas. Blythe respondió, entonces no esperes. Los hombres como él siempre necesitan tiempo para procesar. Usa eso. Nadie se movió. El silencio después de esa grabación tenía peso. Pero María no había terminado. 6 meses antes de la muerte de papá, Orin modificó el fideicomiso. Había encontrado esa cláusula solo después de que Lenora se fuera. Cualquier beneficiario o cónyuge que participe a sabiendas en una transferencia coercitiva, ocultación fraudulenta o movimiento internacional no autorizado de activos protegidos perderá todas las futuras distribuciones relacionadas con el fideicomiso. La cara de Lenora cambió antes de que el magistrado terminara de leer. Comprendió que no solo había perdido el acceso temporal, se había borrado a sí misma de millones. Me miró como si yo hubiera construido la trampa. ¿Sabías esto todo el tiempo? Susurró. No, dije. Lo descubrí después de que te fuiste. Eso me importaba, aunque a nadie más le importara. No le había tendido una trampa. Simplemente había dejado de interponerme entre ella y las consecuencias. Halis empujó su silla hacia atrás. Esto es obra de tu padre. Ese viejo envenenó todo. Lenora se volvió hacia él tan rápido que Blythe jadeó. Me dijiste que se rendiría como siempre lo hace. Ahí estaba.
No lenguaje legal, no estrategia, la verdad. Habían construido todo su plan alrededor de mi silencio. Después de la audiencia, conduje a casa sin música. Las carreteras estaban despejadas, el cielo nítido y pálido. La mansión no se sentía victoriosa cuando entré. Simplemente se sentía silenciosa. En la cocina, abrí el armario y saqué la taza azul marino. Esta vez, la usé. Serví café, me senté junto a la ventana que daba al lago y dejé que el calor se asentara en mis manos. La taza ya no pertenecía a la partida de Lenora. Pertenecía al hombre que se quedó lo suficiente como para encontrarse a sí mismo de nuevo. Cerca de la medianoche, unos faros cruzaron el camino de entrada. Lenora vino sola. Sin abogados, sin padres, sin actuación. Se quedó en mi cocina, pareciendo más pequeña de lo que recordaba. Nunca pensé que contraatacarías, dijo. Lo sé. Nunca lo hiciste antes. Esperé. Miró hacia la ventana. Creo que dejé de verte como una persona hace años. Simplemente te convertiste en estabilidad. Eso dolió más que las mentiras porque sonaba honesto. Se secó la cara con el dorso de la mano. ¿Me odias? Miré a la mujer que había amado, y por una vez, no busqué la respuesta que la consolaría. No, dije, pero finalmente te veo con claridad. Su boca se abrió y luego se cerró. No quedaba nada que negociar. Cuando se fue, no la acompañé a la puerta. Al final, perder mi matrimonio no fue la parte más difícil. La parte más difícil fue aceptar cuánto tiempo me había abandonado a mí mismo antes de que nadie más lo hiciera. 6 meses después, el lago se descongeló. Eso suena simple, pero si has vivido un invierno de Colorado en una casa llena de fantasmas, entiendes lo que significa ver el agua moverse de nuevo. El divorcio se finalizó discretamente. Lenora firmó los papeles a través de su abogado. Halis terminó bajo investigación federal por la transacción fantasma vinculada a la venta de la mansión. Blit desapareció de la mayoría de los círculos de caridad que solía gobernar con una sonrisa y un plan de asientos. La gente decía que se estaba tomando un tiempo para sí misma, que es lo que la sociedad educada dice cuando alguien se queda sin habitaciones donde todavía puede fingir. No me sentí victorioso. Eso me sorprendió al principio. Pensé que ganar se sentiría más fuerte, más limpio, como una puerta cerrándose con un sonido satisfactorio. En cambio, se sintió como despertar en una casa después de una tormenta y notar que el techo resistió, pero los árboles todavía estaban rotos. La mansión cambió lentamente. No destrocé las habitaciones ni compré muebles nuevos solo para demostrar algo. Reabrí el taller de papá. Dejé herramientas donde pudiera verlas. Dejé de mantener las habitaciones de invitados perfectas para personas que solo visitaban cuando necesitaban algo. Todos los domingos, preparaba café y lo bebía de la taza azul marino junto a la ventana. No porque perteneciera a Lenora. Ya no. Me recordaba que había sobrevivido a ser tratado como un mueble en mi propia vida. Y todavía estaba aquí, con las manos cálidas alrededor de una taza, viendo el lago respirar bajo la luz de la mañana. Mi reputación se recuperó en pedazos. Las grabaciones y los expedientes legales se convirtieron en parte del registro oficial. Algunos clientes regresaron con disculpas cuidadosas. Otros actuaron como si nada hubiera pasado, lo que era su propia forma de confesión. Algunas personas nunca volvieron a llamar. Aprendí que no todas las disculpas llegan solo porque la verdad lo hace. En Valfrat Systems, a Eli Mercer le fue bien. Mejor que bien. Una tarde, pasé por la oficina de programación y lo escuché corregir tranquilamente a un supervisor que culpaba a una nueva despachadora por un error de ruta. Eli dijo, ella lo señaló ayer. Usted se perdió la nota. Sin ira, sin temblar, solo hechos. Seguí caminando, pero sonreí todo el camino de regreso a mi oficina. Así es como se rompe un ciclo. No con discursos, sino con una persona tranquila que aprende a no cargar con la culpa de otra persona. Una semana después, llevé víveres y granos de café a Marabel. Estaba en su porche con un cardigan a pesar de que la tarde era cálida. Caminas diferente, dijo. Soy más viejo. No,
dijo ella. ¿Más ligero? Nos sentamos mientras el sol se ponía detrás de los pinos. Después de un rato, preguntó, entonces, ¿qué ganaste realmente? Miré al otro lado de la carretera hacia mi casa. Durante mucho tiempo, había pensado que la respuesta sería dinero, propiedades, mi buen nombre, pero esos eran solo pedazos de los escombros. Dejé de negociar mi valor con personas que se beneficiaban de que yo no tuviera ninguno, dije. Marabella sintió como si hubiera estado esperando esa respuesta. Un mes después, vi a Lenora en una cafetería de una librería en Denver. Sin previo aviso, sin música dramática, solo dos personas de pie cerca de un estante de libros de viajes, cargando más historia de la que ninguno de los dos quería sostener. Se veía cansada, no destruida, solo despojada de la actuación. Nos sentamos durante 10 minutos. Me dijo que se había mudado a un pequeño apartamento en las afueras de Boulder. Había comenzado terapia. Dijo que sus padres la criaron para creer que la seguridad podía desvanecerse de la noche a la mañana. Así que pasó su vida adulta tratando de controlar cualquier cosa que la hiciera sentir segura. Escuché. Comprender no es lo mismo que excusar. Eso es algo que la edad te enseña. Antes de irse, me miró y dijo, eras lo más seguro en mi vida. Solo que traté la seguridad como si fuera propiedad. Dejé que eso se quedara entre nosotros. Luego dije, espero que algún día aprendas la diferencia. Ese fue nuestro adiós. El verdadero. Esa noche, conduje de regreso a Evergreen con las ventanillas entreabiertas. El aire olía a agujas de pino y piedra mojada. En casa, bajé al taller de papá y abrí el gabinete de acero. Su última carta todavía estaba allí. La leí una vez más, no porque necesitara instrucciones, sino porque quería escuchar su voz sin dolor asociado a ella. Luego la doblé con cuidado y la volví a colocar, no escondida, protegida. Más tarde, me senté junto a la ventana del lago con la taza azul marino en ambas manos. La casa estaba en silencio, pero no vacía. Hay una diferencia. Lo vacío pide ser llenado. El silencio, cuando se gana, te permite descansar. Solía pensar que la fuerza significaba soportar todo en silencio. Estaba equivocado. La fuerza es saber cuándo el silencio se convierte en autoanulación. A veces, las personas que más te hieren son las que se acostumbraron a que sobrevivieras a cosas que nunca deberías haber tenido que sobrevivir solo. ¿Alguna vez has vivido algo así? Si es así, cuenta tu historia. Las leo todas. Afuera, el lago se movía suavemente con el viento de otoño. Y por primera vez en mi vida, me senté en el silencio sin sentirme invisible.